días, queridos hermanos y amigos. Es bueno que en esta mañana tenemos tiempo y podamos proseguir abriendo la palabra de Dios. Saludamos también a aquellos que puedan estar mirándonos a través del streaming. Y en esta mañana nos toca un tema que es muy especial, un tema que tal vez por sus palabras a veces interpretamos de maneras distintas, y el tema que se me fue asignado es amar y vivir la verdad. Para esto tenemos indicado poder leer la segunda carta del apóstol Juan. Y vamos a proceder a esto de tal manera que podamos después reflexionar. Tal vez sea largo nuestro reflexionar o tal vez sea breve. Lo importante es que en esta mañana tengamos claro el concepto de aquellas cosas que tenemos para contemplar a través de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias, Juan capítulo 1, el único capítulo. Son 13 versículos, y dice así la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Leamos buscando tener entendimiento en todo momento, hermanos, porque Juan es el apóstol del amor. Juan es aquel que estaba recostado sobre el Señor en aquella última noche de la Pascua. Juan es el que escribe, y de alguna manera primera y segunda y tercera Juan debiéramos leerlo de corrido, porque prácticamente tiene un contenido muy similar. Ya vamos a hablar un poco de este autor, a quién va dirigida la carta, cuál es el contenido, es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta mañana en forma breve, seguramente, porque este pasaje nos enseñan al menos 3 cosas que son muy importantes. Volvemos al verso 6, ¿les parece? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Hay un título en los últimos 2 versículos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén, hermanos. Qué pasaje precioso. Claramente entendemos que el autor es el apóstol Juan, discípulo del Señor Jesucristo, privilegiado, doctorado en divinidad, porque estuvo a los pies de Cristo 3 años junto con los otros 11. Así que este era uno de los apóstoles que más vivió. Y estas cartas se piensa que tanto estas cartas como Apocalipsis están escritas entre el año 94 y 98. Estas cartas han sido escritas para lo que nosotros hoy conocemos Turquía, en el nuevo mapa, como nosotros entendemos. Son aquellas iglesias de Éfeso que después el Señor habría de llamarlo a Juan para escribir la revelación del Señor Jesucristo. Estos pasajes, que son pasajes del amor y pasajes de andar en la verdad, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Evidentemente a veces confundimos esta palabra, el que no ama o amor, con nuestras relaciones conyugales, el amor con otra persona, el amor con un familiar. Y acá estamos hablando de el amor en la vida congregacional y el amor en relación a la obediencia. En relación a la obediencia, bueno, ahora vamos a tratar de mirar un poco. Por eso ya nos queda más o menos clara que estas 3 cartas tienen una simultaneidad en el tiempo y en el momento donde fue escrita. Y Juan lo hace de una manera muy amplia. Con ayuda de los escritos de los primeros padres de la Iglesia, a lo que muchas veces nosotros escuchamos o se nos enseña como la patrística, era la que conformaban aquellos que justamente se les dice así, o padres de la Iglesia, porque eran los que habían salido prácticamente de la Iglesia primitiva y habían entrado al 2 y 3 siglo, como nombrados en el día de ayer en la reunión de matrimonio, por ejemplo, San Agustín, o también Clemente de Alejandría, Ireneo, Erasmo. Eran hombres que tenían el concepto de la patrística y ellos mismos han dejado escritos donde nos dice que Juan residía en Éfeso, no en las 7, en Éfeso, y de allí escribe. Ahora, él es el único sobreviviente de todos los apóstoles y con todo, con su edad, supervisaba varias iglesias. Era testigo ocular, como decimos, del Señor Jesucristo. No en vano él varias veces tiene que manifestarse y decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, es decir, aquello que hemos podido tocar también, porque habla del Señor Jesucristo y lo había podido tocar, había tenido su mano sobre él. Esto aparece realmente como algo maravilloso
estos escritos últimos en la Biblia, la palabra de Dios. Dios quiso que esto quedara en la Biblia. Hay cosas que no han quedado, hay cosas que no han quedado porque Él quiso también, en este caso particular, mirándolo a Juan, Él quería ir cara a cara, ahí donde se estaban congregando, a quien estaba escribiendo. Nos damos cuenta también que no está dirigida a una iglesia en especial, y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero lo cierto es que el contexto en el cual Juan está escribiendo no es un contexto distinto al que vivimos hoy, ni tampoco distinto a lo que hablaban los apóstoles cuando allí en Hechos capítulo 20 y versículo 30 dice la enseñanza: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, tendríamos que estar todos de acuerdo que de entre nosotros mismos puede haber aquellos que no aman al Señor porque no le conocen al Señor, pero que están convencidos de una capacidad intelectual que poseen para poder confundir las Escrituras, haciéndonos pensar por práctica que podemos llegar a otra cosa. Era lo que sucedía en Hechos cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe allí en Hechos a los ancianos que estaban allí reunidos, y entonces les dice justamente cuando está con ellos: habrá hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a sus discípulos. Hermanos, no solamente es responsable de la enseñanza en la congregación los predicadores o los ancianos. Cada uno de nosotros debemos ser guardas de la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que ser atalayas de lo que entra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Para qué? Para que entendamos la palabra de Dios. No tenemos que cumplir con las enseñanzas de la palabra de Dios simplemente porque se imponga una enseñanza que no entendemos. Tenemos que entender la palabra, porque la palabra es fácil para todos aquellos que somos hijos de Dios, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y en su tiempo seremos guiados a toda esa verdad que no entendemos. Se enfrentaba en este tiempo distintas corrientes filosóficas, pero la principal de ellas es el gnosticismo, con G al principio, G-N-O, que tiene que ver con la gnosis, con el conocimiento. Así que enseñamos un poco esto en esta mañana para tener en cuenta, porque él está hablando justamente acá, que cualquiera que se extravía, mirad que por vosotros mismos no perdáis el fruto. Hay engañadores, salieron al mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que era un muchacho que se llamaba Jesús, que era hijo de un carpintero y que de golpe y porrazo enseñaba en la sinagoga. Eso es lo que querían decir. Y no es así, la palabra lo muestra. Esta era una de las herejías que ya estaban en el siglo I y que perseveraron en el tiempo y llegan a nuestros días. ¿Qué era lo que quería decir esta mezcla de conocimiento? Elementos cristianos con creencias que eran paganas y también judías. Y entonces se enfocaban en la salvación. Pero no en la salvación que predicamos, no en la salvación con la que hemos llegado a entender el Evangelio de buenas nuevas, sino que era a través de un conocimiento, dice la explicación de lo que es el gnosticismo, de un conocimiento secreto y superior. Esta palabra secreto a mí me hace pensar en algo oculto, ocultismo. ¿Sí? Es algo secreto, es algo oculto. Y si es algo oculto, ¿de dónde procede? No procede del Dios de las luces, sino que procede del Dios en minúscula de las tinieblas. En lugar de la fe en Jesús, había que tener conocimiento.
secreto y superior. En concreto, ¿qué era lo que creían? Creían que la materia, esto era malo, pero que el espíritu era bueno, negando así la humanidad de Cristo y la creación divina. Por lo tanto, todo lo que se podía hacer en el cuerpo valía, tenía valor, porque lo importante era lo espiritual. Quiere decir que estaba aquello de comamos y bebamos, que mañana, ¿seguro? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. El espíritu aparte, no hay práctica espiritual. No hay alcance de llegar al Dios vivo y verdadero, sino por el conocimiento secreto. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Hay mucho más para hablar sobre esto y no me voy a enfocar en lo que es el gnosticismo, porque dejaríamos de lado en esta mañana lo importante. Pero dentro del gnosticismo estaba la negación de la encarnación del Señor Jesucristo. Al considerar la materia mala, ellos entonces no creían que Dios se hiciera hombre de manera real. Entonces allí estaba el quid de la cuestión. Ahora, cuando nosotros miramos esta carta, decimos, ¿a quién va dirigida? Díganme, ¿a quién va dirigida esta carta? A una señora, la señora elegida. Bueno, esto no ha sido siempre causa de inferir qué pasaba, porque, no se dice cómo se llama la señora, ¿no es cierto? Pero sí se nos dice que es una señora en la cual es amada. La carta va dirigida a esa señora, alguien individual o personal. No vemos ningún nombre en esta carta, aunque les digo que aquellos que puedan tener los libros de Bengel y de Alford de hace más o menos 70 años, son teólogos, autores de esa época más o menos, alcanzan algunos a inferir que el nombre de ella era Marta. Yo de dónde lo sacan no sé, ¿no es cierto? Hacen el asunto del Sirio, del Kyrios, y entonces miran algunas palabras y demás. Pero todo eso a nosotros hoy no nos va a edificar. Yo quiero que esto sea algo edificante, porque no estamos tratando de alcanzar conceptos intelectuales altos. Lo cierto es que hay algunos comentaristas donde dicen que la carta ha sido escrita a una hermana que estaba en muy buena posición social, que era noble, y que tenía a sus hijos, y algunos apoyan más esto en este sentido, porque el apóstol dice que está en su introducción, dice, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece, y mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces dice, a algunos de tus hijos. Se ve que tenía muchos hijos. Entonces algunos andaban muy bien y otros no andaban tan bien. Así que el apóstol está aconsejando de una manera anticipada que allí había falsos maestros y que está advirtiéndola. Y algunos, tales como Matthew Henry, por el siglo XV, pensaba en que el apóstol del amor, viendo que había una señora que probablemente era viuda, entonces trata de advertirle de lo que podía estar sucediendo en la reunión o en las reuniones caseras, porque también aducen o infieren que se reunían de manera casera. Esa es una de las explicaciones que tenemos en esto. Yo creo que el Señor nos da toda la libertad, porque no tiene la mayor importancia que sea de esta manera o que sea de esta otra. Que el apóstol Juan en sus tiempos, en su grande amor, mira a la iglesia como la señora elegida
y mira a los integrantes de la iglesia, a los miembros de la iglesia que son el cuerpo de Cristo, como hijos, como hijos. Así que, queridos hermanos, yo no les voy a decir el significado o de a quién va dirigida. Simplemente que si el Señor no quiso poner nombre acá, porque el que sopló en inspiración al escritor, que es Juan, no le interesó que sepamos el nombre. Así que no voy a estar buscando cosas en un cofre de tesoros, pero yo digo, qué bueno, qué lindo es, que con ese amor Juan está hablando, y está hablando a aquellos que tienen que practicar dos cosas: el amar en verdad y el andar en la verdad. Andar en amor y andar en la verdad. También les tengo que decir, porque muchos tienen la Biblia de Ryrie. Ryrie es más a favor de que es una señora, lo digo. Pero son las inferencias de los autores, los comentaristas. Es para estudiar más, como un estudio personal, queridos hermanos. Yo no quiero que mañana ustedes digan, Eduardo nos enseñó que la señora elegida se llamaba Marta. Ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Así que el enfoque principal o el contenido de esta segunda carta del apóstol es hablar en torno a estas dos palabras: la verdad, versículo 1 y 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros. No es que seamos nosotros los que hablamos verdad. El que dice verdad, que diga verdad, y el que no, dice mentira. No se está tratando de esto. Se está tratando de la verdad, que es el mensaje del Evangelio. Se está tratando de la verdad, que es la palabra de Dios. Ahí es donde apunta el apóstol cuando dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. La palabra verdad se manifiesta varias veces en este lugar. Habla de la gracia, la misericordia, la paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El Señor deja establecida la verdad, y la verdad es el contenido de la Biblia. La Biblia es verdad porque es la palabra de Dios. A esto se refiere el apóstol. Como así, cuando se refiere a andar en amor, se está refiriendo a algo muy importante. Se está refiriendo, tengamos en cuenta que se está refiriendo al amor, pero en función de que si amamos a Dios, estaremos cumpliendo sus mandamientos. Vamos por deducción. Si cumplimos sus mandamientos, los cumplimos por algo frío que hay que cumplir algún mandamiento de Dios, o los cumplimos para agradar a Dios. No escucho. La segunda, me dicen, para agradar a Dios. Eso significa amor. Eso significa amor. Obedecer la palabra de Dios significa justamente amar a Dios, porque queremos glorificarle, queremos mostrar que amamos a Dios cuando guardamos su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Amor y verdad, ¿qué son para nuestra vida normal? Pilares fundamentales de nuestra vida. El apóstol del amor, como decíamos antes, en su evangelio, ustedes noten que cuando Juan escribe el evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, siempre hay que decir esto, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, ninguno trajo la palabra por voluntad propia de los escritores, que fueron más de 40, sino que Dios les inspiró. Pero ¿quién muestra al Señor Jesucristo hablando de la verdad? Es Juan. ¿Y cómo lo dice Juan? De cierto os digo.
Traducido dice, en verdad os digo. Su carta está plagada de en verdad os digo. Es que el apóstol del amor era también el apóstol de la verdad. Y hermanos queridos, que nosotros podamos hacer uso de la verdad en nuestras relaciones interpersonales, no nos mintamos entre nosotros. También es un valor que está aquí en este pasaje. Pero por otro lado, importante es que consideremos la palabra de Dios como la verdad de Dios, no como un consejo de Dios en este tiempo tan complicado al que en algún momento ahora vamos a tratar de llegar. Cuando Cristo mora en nosotros, no solo somos sinceros en juicio y en palabra, sino que reconocemos la verdad donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre, debemos reconocer la verdad y debemos estar atentos a los engaños. Ahora, hay un autor que expresa esto y dice, ningún horizonte limita la visión del alma sincera y amante de la verdad. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, le agradamos. Cuando nosotros estamos mirando la verdad de Dios, no hay horizonte que impida que nuestra mirada alcance la verdad de Dios hasta el mismo cielo, porque es allí donde vamos a morar, en el mismo cielo. El verso 4 y 6 dice, mucho me regocijé. Y allí dice, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y lo está haciendo en el entorno de que sabe que los gnosticistas o los gnósticos o los engañadores estaban cerca, estaban merodeando por ahí. Y dice, no como un mandamiento nuevo, pero le dice, te ruego. Él no se presenta en esta carta como el apóstol, el discípulo de Dios. Él se presenta como el anciano, como el pastor de una iglesia. Él no quiere ser más de lo que le corresponde porque no tiene un concepto más alto. Y es como que va y habla a esa señora, sea cual fuere, como dijimos, sea la señora noble o sea la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces allí dice, un mandamiento nuevo, no que sea nuevo, sino que es el que tenemos desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Desde el principio, desde que conocemos al Señor. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. La práctica de amarnos unos a otros se evidencia muchas veces en nuestro trato, en nuestra conducta, en nuestra preocupación, en nuestras oraciones a favor de tal o cual, de distintas maneras, con una mirada grata, con una sonrisa grata. Ay, hermanos queridos, que esta carta nos hable el amor del que está hablando Juan se demuestra a través de la obediencia. Los jóvenes hoy pueden decir, ¿y por qué en esta iglesia se hace tal cosa? Si yo conozco otras iglesias que no se hace lo mismo. Tienen toda la razón. Es toda una generación que se está cultivando en un tiempo difícil, que ya vamos a mencionar alguna cosa. Pero lo que no pensamos es en agradar a Dios a través de la obediencia, porque todo me es lícito y no todo me conviene. Dejar de obedecer al Señor me puede llegar a ser lícito por los antojos, porque encontré un novio o una novia que no conoce al Señor. Y como Sansón le dice a los padres, elígeme a esta. Y los padres se tienen que bancar lo que sucede. Cuando realmente la palabra de Dios enseña otra cosa. Y hermanos, la palabra de Dios para los adultos, para todos, es para todos la palabra de Dios. Hoy buscamos todas las versiones que puedan ser fáciles. Cuando me convertí al Señor a los 11 años me regalaron una Biblia chica, una Biblia económica, 1909, que gracias a Dios no tenía que usar los lentes, porque hoy no la puedo leer de tan chiquitita que era la letra.
Y resulta que cada vez estamos sacándole palabras con mayor peso fundamental a la Biblia para que la podamos entender, porque no manejamos tantos términos por distintas razones. El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad. Dicho de otra manera, el amor y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El amor y la verdad se encontraron. Hermanos, el amor y la verdad que puedan encontrarse en este nuestro ambiente, en nuestra familia de iglesia local, donde buscamos agradar a Dios de manera como indica la palabra de Dios. Y que en estos 46 años que vamos a celebrar, si el Señor nos viene antes, pueda haber hombres y mujeres, matrimonios fieles, con convicción espiritual para llevar adelante la obra. Tus hijos están andando en la verdad. Qué bueno es que nos puedan decir, tus hijos están andando en la verdad. Porque la verdad, una vez que se compró, no se vende. No podemos vender la verdad. La verdad la tenemos que conservar. Esto refiere a la importancia de sostener la doctrina, ser bíblicos. El versículo 7 en adelante, allí viene toda la inquietud, como decíamos, de Juan, pero Juan como anciano, como pastor. Él está escribiendo como pastor. Hay muchos engañadores han salido que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Nunca escucharon esa secta que dice que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios y es una creación de Dios? Están negando que el Señor Jesucristo sea divino, sea parte de la deidad. Quien esto hace o quienes estos hacen son engañadores y son anticristo. El tema del mes es alerta. Alerta, estar alertas. Y esto es parte de estar alerta. De esto escuchamos algo ya bastante y por eso no cargo las tintas el domingo pasado con determinadas precisiones que fue bendición para todos nosotros. En todos los tiempos el enemigo de Dios ha tratado y procura confundir a las personas, confundir y mantener esclavos a los que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. En estos días, en nuestros días, eso no ha cambiado. No ha cambiado porque el secularismo está presente. Acá agárrate, porque vamos a estar en un choque contracultural. El secularismo está presente en la sociedad mundial. La palabra secular ha ido cambiando. Yo me preguntaba la otra vez, estoy leyendo libros donde se habla de la secularización del mundo, lo secular. Bueno, hace muchos años lo que se decía, bueno, lo secular es la práctica de la vida del mundo. Lo secular es lo contrario a aquello que va con lo espiritual o con lo sagrado. Pero también estaba buscando en uno de mis diccionarios, con lo que yo aprendía las palabras, que lo secular significaba que un siglo sigue a otro siglo. Eso es algo secular. Miren, definiciones que eran muy endebles para lo que hoy entendemos como secular, porque ya no es así. Hoy se refiere lo secular a la falta de autoridad en lo espiritual para aceptar el hombre tal autoridad. El hombre no acepta ya la autoridad espiritual o la autoridad de reconocer a Dios como el Creador. Es decir, de alguna manera se vincula las cuestiones teístas, es decir, las cuestiones de los creyentes, y lo secular se transforma en secularismo. Ahora, las puertas de la iglesia, ustedes saben que la iglesia es una actividad de carácter público, pero las iglesias también tienen derecho de admisión. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la iglesia tiene derecho de admisión? Ante la ley
la iglesia tiene derecho de admisión para dejar entrar a quien considere que puede entrar. Ustedes dirán, después dirán, ahí dejamos la cuestión. Pero el secularismo es la senda que llega a la secularización. Y este es un concepto por medio del cual las sociedades se vuelven teístas, dejando al Dios vivo y verdadero en el lugar que le corresponden. Cada uno tiene su Dios. Teísta quiere decir aquellos que creen en varios dioses, no necesariamente al Dios vivo y creador de todas las cosas. Así que en nuestro concepto o en nuestro medio, esto significa menos actividad cristiana y espiritual. Es decir, se descuida, se desconoce la verdad de Dios. Entonces, lo que se está procurando es tratar de ir un rato a una iglesia, a un culto, a otro lugar, picar acá, picar allá, hasta que después no se va a ningún lado. Y entonces los valores absolutos de Dios ya no se practican. ¿Por qué? Porque como venimos escuchando, en los lunes la reunión de enseñanza, esta semana va a salir seguramente ya el contacto para ver la reunión de enseñanza del lunes pasado en Calle Brasil. No dejen de verlo, hermanos. Pensemos en que Dios está iluminando a los predicadores para anunciarnos de antemano aquellas cosas que se vienen cosas peores. Y nosotros no quisiéramos dejar de alcanzar con el Evangelio a las almas que están confundidas. Pero después tenemos que seguir enseñando, discipulando, y nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Y los que venimos para aprender la palabra de Dios no podemos quedarnos solo tratando de que nos enseñen el día domingo algo de la palabra de Dios, porque va a ser muy lento nuestro crecimiento espiritual. Los valores absolutos de Dios van quedando atrás, hay menos autoridad divina, con lo cual viene más negatividad. Hay pérdida de una moral común. Antes, nuestro tiempo, 20, 30, 40 años, 50 años atrás, había una moral común en la sociedad. Lo bueno era bueno, lo malo era malo, y los que andaban en cosas turbias, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Ningún cambio bajo el sol. Pero lo cierto es que había una especie de moral. Es decir, hace 50 años un matrimonio podía durar muchos años, aunque hubiera infidelidad, porque no se manifestaba en la sociedad la infidelidad. Se tapaba bajo de la alfombra porque había una cierta moral. Me van a mirar mal, en el barrio no me van a saludar. Había un montón de conflictos. Hoy no, hoy se salta de una cama a la otra, aunque todo el mundo se entere. Así que tengamos cuidado, porque estas cosas tienen que ver con lo que estamos hablando. Hay otra moral. El tema también es de cuidado, porque aquellos que vienen a los pies de Jesucristo porque han encontrado el Evangelio, vienen con esa moral de esa secularización y piensan que lo que venían haciendo estaba bien. No está bien. ¿A la luz de quién? ¿De los hombres? A la luz de Dios. Cuando todos encontremos la verdad en esto, en la palabra de Dios, vamos a estar conformes. La carta está revelando la fortaleza, la pureza y el amor de la iglesia primitiva. Pongamos, hermanos, nuestras cartas en nuestras cartas. ¿Tienen cartas ustedes, hermanos? ¿Cuántos tienen cartas? A ver, levanten la mano. Por allá hay una carta, otra carta, otra carta, otra carta, otra carta, otra carta. Bueno, yo sé a dónde los quiero llevar, pero no les puedo dar todo servido en bandeja. Pongamos en nuestras cartas pensamientos que nos hagan dignos de ser recibidos y conservados. El apóstol Pablo escribe clarito, clarito. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quién tiene carta? Levante la mano.
¿Quién tiene carta? ¿No entendieron? ¿No interpretaron? Nosotros somos la carta. Vamos, las manos arriba. Vamos a ser leídos por los hombres. Tienen miedo de levantar la mano, aire acondicionado, están congelados, los brazos no se levantan. ¿Qué pasa? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Hermanos, nos pueden leer. Recuerdo que un autor de uno de los libros dice: la vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que el mundo lee. ¿Se entendió? ¿Lo repito? ¿No? ¿Sí? ¿Les gustó? La vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que el mundo lee. Queridos hermanos, ya vamos finalizando. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay perfumes originales y hay perfumes truchos. Hay perfumes originales que cuando alguien pasa al lado nuestro dice: che, qué lindo perfume. ¿Qué marca es? Montoto. Pero hay otros que tienen la misma marca y no dan olor. Perfumes truchos. Fueron baratos, lo compraste barato, lo compraste, no sé, en la feria. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Hermanos, andando en amor, andando en la verdad y siendo cartas leídas y con un olor fragante, para que todo aquel a quien le predicamos el Evangelio pueda ver en nosotros que Dios ha hecho cambios profundos y que en todos nuestros casos hemos sido hechos nuevas criaturas porque hemos nacido del Espíritu Santo. Seamos bendecidos cada uno de nosotros por la palabra de Dios y por ser cuidadosos en estos aspectos. Dios nos bendice, queridos hermanos, a disfrutar de la comunión con Dios, a disfrutar de la comunión con los hermanos. Gracias, oh Dios, porque somos olor fragante y olor de vida para todos los que se salvan. Amén.